arrancamos. Perfecto. Entonces, como les mencionaba, el día de hoy vamos a ver un tema súper importante, ¿no? Que son los puntos claves o los puntos de pivote, ¿no? Para esto primero tenemos que entender un concepto súper sencillo que tal vez para muchos ya sea familiar, que es el concepto básico de lo que son las líneas de soportes y resistencias, ¿no? Se conoce como un soporte o una resistencia a los puntos de rebote que hay en el mercado. Esto lo vamos a ver ahorita de una forma un poco más sencilla. A mí me gusta poner este ejemplo, es como si nosotros tuviésemos una pelotita, ¿ok? Y empecemos a darle rebote a esta pelotita, ¿no? El suelo se va a llamar soporte y el techo se va a llamar una resistencia. Entonces, cuando el precio rebota en la parte de abajo, se dice que está rebotando en una zona de soporte. Cuando rebota en la parte de arriba, se dice que está rebotando en una zona de resistencia. Ahora, las zonas en realidad son zonas de soporte y resistencia. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que si esta pelotita en algún momento decide romper el suelo, entendemos bajo este concepto que la pelotita va a buscar una nueva zona de soporte y resistencia para poder rebotar de techo a suelo. Esto también se ve en los gráficos de Forex, ¿no? De hecho, se ve de forma muy clara, vamos a ponerlo en una hora para que lo puedan ver bien, ¿no? Pero si nos damos cuenta, hay zonas en las que el precio tiene tendencia a rebotar. Vamos a marcarlas bien. Acá, como podemos ver, hay una zona en la que el precio toca una vez, toca dos veces, tres veces, cuatro veces, toca múltiples veces. ¿Ok? Acá vemos que en el techo, esta zona de precio toca también múltiples veces. Sin embargo, a mí no me interesa de forma técnica operar soportes y resistencias, ya que la definición teórica te dice que una zona de soporte o resistencia es una zona en la que el precio toca tres o cuatro veces. ¿Ok? Denme un segundo, por favor. Ok, como les mencionaba, a mí no me interesa operar zonas de soporte y resistencia, porque el aspecto teórico te dice que son zonas en las que el precio toca al menos tres veces. Entonces, bajo este criterio, este tendría que ser una zona de soporte y resistencia, esta debería ser otra zona de soporte y resistencia, y en realidad lo último que queremos es tener marcado nuestro cuadro de muchos colores y de muchas formas. Sin embargo, el concepto de soportes y resistencias se aplica para los famosos puntos de pivote. ¿Qué son los puntos de pivote? Son los puntos históricos en los que el precio ha tenido tendencia a generar grandes reversiones. ¿Ok? Quiero saber si entienden a lo que voy. Me gustaría que me respondan por el chat si es que alguien no entiende a lo que me refiero con una gran reversión. Si alguien no lo entiende, lo explico de forma muy sencilla para que lo puedan entender.
Ok, creo que a todos les ha quedado claro. Sí, David, una especie de cambio de tendencia, más que un cambio de tendencia, es un cambio fuerte en la acción de precio. ¿Ok? Por ejemplo, acá vemos que en este punto de acá hubo un cambio fuerte en la dirección del precio. Vimos que en este punto de acá hubo un cambio fuerte en la dirección del precio. Eso es lo que se conoce como una reversión. Vemos que el precio sube, llegó a este punto y hubo un gran cambio en la acción del precio. ¿Ok? Entonces, estos puntos son puntos históricos y la forma en la que nosotros vamos a aprender a verlos es la siguiente. Vamos a arrancar siempre nuestro análisis en la temporalidad de un mes. Esto es importantísimo porque nos va a dar los puntos máximos históricos. Acá voy a borrar todo para que todos lo puedan ver desde cero. Entonces, esta sería nuestra gráfica si nosotros empezamos a marcar nuestros puntos de pivotes históricos. Siempre es un consejo, nos vamos a guiar de toda la gráfica de un mes, que vemos que no es tan grande si la cortamos, pero siempre nuestro foco de atención va a estar en el último bloque de movimiento, ¿no? Que en este caso podemos verlo con facilidad, el último bloque podríamos decir que es este. ¿Por qué nos vamos a centrar normalmente en el último bloque? Porque al hablar de velas de un mes, vemos que normalmente el último bloque, en este caso es un periodo de 4 años de información condensada, ¿no? Entonces es un buen punto de referente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra herramienta de línea horizontal, le vamos a dar clic y la vamos a colocar de color negro. ¿Por qué de color negro? Porque estamos en la temporalidad más fuerte, ¿ok? Y es el color más fuerte. Entonces vamos a buscar, basado en el último bloque, el punto de pivote histórico, ¿ok? En este caso lo tenemos muy clarito, ¿no? Vemos que en este punto el mercado tuvo una reversión, en este también, y de hecho si empezamos a retroceder, nos vamos a dar cuenta que más atrás fue un punto de reversión muy grande, años atrás, incluso por el 94 también fue un punto de reversión muy grande. Entonces ya sabemos que este es nuestro punto de reversión histórico para el AUDCAT en un mes. ¿Ok? Y luego vamos a marcar el siguiente punto de reversión. Vemos que por esta zona podría ser un buen punto de reversión. Vemos que respeta perfectamente, ¿no? Incluso podríamos irnos hasta acá. Y vemos que está incluso un poquito mejor tal vez. Perfecto. Entonces, basado en el último bloque, entendemos que estos puntos son nuestros puntos de pivote mensuales. ¿Queda claro esto? Confírmeme por el chat, por favor, si queda claro. Excelente. ¿A alguien no le ha quedado claro? Que es una pregunta más importante todavía. Bueno, creo que a todos les ha quedado claro. Entonces, una forma muy inteligente de poder saber si estamos en un buen rango operativo es tomar esta herramienta que está en esta pestaña de acá, que dice Date and Price Range, o que dice fecha y rango de precios, es que tienen el TradingView en español. Le vamos a dar clic y nos vamos a ir del punto más bajo al punto más alto. Utilizo las mechas, pero tomo en cuenta las velas también.
Entonces, siempre tenemos que tratar que este espacio sea de en promedio de 1000 pips, porque es un rango operativo ya interesante. Esta herramienta también nos va a marcar esta línea puntuada que vemos acá, que es la línea del 50% del movimiento del precio, que para la gente que hacemos análisis técnico entendemos que el 50% de un punto máximo y un punto mínimo tiende a ser un punto de pivote en una temporalidad menor. Entonces miren qué increíble esto, como simplemente habiendo identificado el punto de pivote máximo y mínimo, si yo trazo una línea horizontal en la línea puntuada, que es la línea del 50%, a pesar de que estoy en la temporalidad de un mes, cuando yo me vaya a la temporalidad de una semana, la voy a poner de color azul, porque es el siguiente color más fuerte. Cuando yo me vaya a la línea de una semana y veamos las velas, nos vamos a dar cuenta que ese punto azul representa un punto de pivote semanal. Entonces, si nos damos cuenta, respeta a la perfección la acción de precio. ¿Ok? Entonces, gracias a esta técnica, podemos empezar a identificar lo que se llaman puntos de reversión en el mercado. Estos puntos no siempre son exactos, pero nos dan una guía de en qué zonas el precio va a empezar a buscar cambios de movimiento en la acción de precio. ¿Ok? Vemos que respeta claramente y ni siquiera habíamos visto hacia atrás si iba a respetar. Esto es porque el mercado es matemático, el mercado es cíclico, el mercado se mueve por porcentajes. ¿Ok? ¿Les parece buenísimo o no? Esto cuando yo lo vi la primera vez, en verdad me sorprendió un montón, ¿no? Porque me facilitó mucho la vida el entender que habían zonas en las que el precio tenía tendencia a dar la vuelta. ¿Ok? Entonces, una vez que identificamos las zonas mensuales, las zonas semanales, el siguiente paso es irnos a la temporalidad de un día. Voy a borrar mis indicadores para que lo puedan ver mejor. Una vez que vamos a la temporalidad de un día, tenemos una tarea que es un poquito más complicada, pero que ya una vez entendido el concepto de un punto de pivote, se nos va a hacer muy sencillo de aprender. Lo que vamos a hacer ahora es buscar los puntos de pivote diarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al ojo, ¿ok? ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son las zonas donde el precio ha tenido mayor reversión. No vamos a identificar todos los soportes y todas las resistencias, pero vamos a identificar los puntos de soporte o resistencia o puntos de pivote más fuertes de el par de divisas que estamos analizando. Yo, por ejemplo, ya al ojo identifico, lo voy a poner de color rojo, que es el color que yo utilizo para mis análisis diarios. Yo identifico que esta zona es una zona en la que el precio, por ejemplo, tiene una pequeña tendencia a generar reversión. Entonces, veo acá, veo acá, veo acá, veo acá, veo esta zona de acá. Algunos hubiesen marcado esto un poquito más abajo. Ahí ya depende mucho del ojo. Yo creo que esta es la zona indicada para marcar como una zona de pivote. ¿Ok? Luego me voy más abajo y veo que esta zona, por ejemplo, es una zona en la que el precio tiene tendencia a la reversión. Entonces empiezo a identificar cuáles son estos puntos en los que el precio tiene tendencia
a generar cambios de movimiento. Y voy a marcarlos de color rojo. En algunos pares, como en este, vamos a identificar 2. En otros pares podemos identificar 3 o 4, 5 o 6, dependiendo de la acción de precio. Al comienzo a mí se me complicaba un poquito el identificar estas zonas diarias porque estaba muy pegado al concepto de los soportes y resistencias, y una herramienta que me ayudó mucho a poder agilizar mi ojo fue que justo donde están las velas japonesas en esta zona, a la derecha tenemos donde dice barras o estilo de barras, algo que son las líneas. Entonces cuando yo pongo líneas, voy a poder ver con más claridad cuáles son estas zonas de pivote. Entonces las voy a marcar de esta forma, y una vez que las identifique, como lo podemos ver acá, simplemente lo que voy a hacer luego es cuando vuelva a las velas japonesas, es hacer los ajustes necesarios para tener la zona perfecta. ¿Ok? ¿Queda claro esto que les estoy explicando? Excelente. Me encantaría antes de seguir saber si alguien tiene alguna duda. Bueno, aparentemente nadie tiene ninguna duda. Les recuerdo que para mí no existe pregunta tonta, porque al hablar de análisis financieros, créanme que una pregunta tonta te puede salvar de perder dinero. Entonces, quisiera saber realmente con toda la honestidad del mundo si es que alguien tiene alguna duda. Ok, perfecto. Yo cuando identifico zonas, trato de no basarme en cuerpos o en mechas. Trato de basarme en qué es donde se condensa la mayor cantidad de información. Si te das cuenta, en este caso de acá, podríamos decir que nos hemos guiado de la mecha, en estos casos acá. Sin embargo, al venirnos más acá, podemos ver que nos estamos basando en el cuerpo de las velas. Entonces, en realidad, para los puntos de pivote, nos basamos en las zonas que hay más información. Muchas veces te vas a dar cuenta que hay más información en las mechas que en los cuerpos de las velas. De hecho, yo soy un trader que toma en consideración las mechas. Yo creo que las mechas te dan información valiosísima acerca de la psicología del mercado. Entonces, yo tomo en consideración todo, ¿no? Pero sí, obviamente, muchas veces cuando pongas líneas, te vas a dar cuenta que atraviesan velas, que atraviesan mechas, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Si no tienen más dudas con respecto a esto, vamos a continuar. Ahora, luego de irme a un día, ya en 4 horas y en 1 hora, no marco puntos de pivote, ¿ok? Porque ya entiendo, y se los voy a mostrar, que estos puntos de pivote lo que van a hacer es marcar mis rangos operativos de punto a punto, ¿no? Por ejemplo, yo sé que si el precio toca esta zona y empieza a irse al alza, lo más probable es que el siguiente punto de movimiento del precio sea en el siguiente punto de pivote. ¿Ok? Acá, por ejemplo, ¿no? Vemos que el precio llega a esta zona. ¿Ok? Y yo en este punto hubiese entendido que mi venta hubiese sido hasta esta zona, ¿no? Ahora vemos que en 4 horas ya hay un poco de condensación de información en la zona del punto de pivote. ¿Ok? Entonces, los puntos de pivote nos marcan nuestros rangos operativos, ¿no? Por ejemplo, ya que lo vamos a ver mejor, el precio toca esta zona, que era un punto de pivote mensual,
y entendemos que después de acercarse a esta zona, el precio tenía gran probabilidad de ir en la otra dirección. Entonces, de este punto, el siguiente target era este. Vemos que el precio rebota en el punto de pivote diario, rompe, vuelve a subir, vuelve a romper y utiliza el punto de pivote como una zona de resistencia. Cae de la zona de resistencia, ¿hacia dónde se dirige? Al siguiente punto de pivote. Toca el punto de pivote, inmediatamente va al otro lado. Entonces, si nos damos cuenta, marca nuestras zonas operativas. ¿Por qué no utilizo puntos de pivote de 4 horas? Muy sencillo, porque yo prefiero tener rangos operativos como estos, que son rangos operativos de 300 pips, de 200 pips, en este caso podemos ver que son 260 pips. Entonces prefiero tener rangos operativos largos que me permitan un poco de espacio a tener un análisis correcto. Porque si yo tuviese, por ejemplo, un punto de pivote en esta zona de acá, mi rango operativo sería un rango operativo de 80 pips que no me daría mucho espacio a tener un análisis correcto. ¿Va quedando un poco más claro esto? Excelente. Entonces, no sé si recuerdan la clase anterior que hablábamos acerca de la estructura de mercado. Algo que nos vamos a dar cuenta una vez que aprendamos a identificar los puntos de pivote es que se alinean muy bien con la estructura de mercado. ¿Ok? Si nos damos cuenta, por ejemplo, acá lo podemos ver muy fácil. Vamos a verlo desde acá. Ok, perfecto. Tenemos en el punto de pivote mensual un impulso, un retroceso. Vemos que el mercado tiene otro impulso y el siguiente retroceso es el punto de pivote. Entonces, por ejemplo, ya con estas dos fuentes de información, hubiésemos tenido una entrada perfecta a un trade sin retroceso. Si hubiésemos entrado en el momento exacto del punto de pivote, hubiésemos tenido un retroceso de 1,5 pips en nuestra operación. ¿Ok? Entonces, acá lo podemos ver de nuevo. El mercado vuelve a bajar. ¿Ok? En este momento hace un impulso, hay un retroceso, se rompe la estructura, en este momento no opero, pero al llegar a este punto entiendo que hay una zona de posible cambio. Entonces hubiese podido tomar el riesgo y entrar en venta. ¿Cuánto de retroceso hubiese tenido? 22 pips. Para una operación de 300 pips de ganancia. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema de la estructura. Acá que tenemos un impulso, un pullback. Continúa el mercado en estructura. Bajo más bajo, un alto con consolidación, pero que no rompe la estructura. Y luego tenemos una continuación de estructura. ¿Ok? Incluso en esta zona de acá, hubiésemos podido decir, tenemos un alto, un bajo más bajo, un alto, y si nos damos cuenta, la estructura también respeta los puntos de pivote. Entonces, ya con estas dos acercamientos al mercado, podríamos, si somos personas pacientes, empezar en nuestras cuentas demos a buscar puntos de entrada basados en puntos de pivote que se alineen con la estructura de mercado. La ventaja de hacer esto es que si nos damos cuenta,
cuando aplicamos esta técnica, nuestros puntos de entrada tienden a no tener retrocesos fuertes. ¿Ok? ¿Les ha quedado claro cómo combinar el tema de la estructura con los puntos de pivote? Excelente, excelente, excelente. Acá, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo más y ya terminar con esto. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, punto de pivote, hubiésemos podido entrar en venta, ¿no? A pesar de que el mercado está en una estructura alcista, pero luego ¿qué vemos? Impulso, retroceso, impulso, retroceso. En esta zona de acá, por ejemplo, hubiésemos podido tener una entrada en el punto de pivote con un retroceso de 11 pips para una operación de 270 pips, ¿no? Acá, por ejemplo, un ejemplo mucho más claro y mucho más bonito, que es por eso que digo que el trading es para la gente paciente. Miren esto, venía una estructura bajista, se rompe la estructura y el pullback ¿a dónde va? Al punto de pivote. Entonces, este trade hubiese sido un trade con 10 pips de retroceso y hubiese sido un trade de 270 pips de ganancia. ¿Ok? Claro que sí, David, pero acá no estás tomando en cuenta algo, que eso de hecho lo vamos a ver en la parte de la estrategia. Son 270 pips si tuviésemos solamente una posición, pero basado en la estructura de mercado, hubiésemos tenido una posición, una segunda posición, una tercera posición, una cuarta posición y una quinta posición, que en total hubiesen sido 270 pips más 220 pips, que son 490, más 200 pips, vamos a redondear, que son 690, más 200 pips, que son 800, no son 910, más 100 pips, hubiesen sido 1000 pips en 2 semanas. Hay traders que buscan 1000 pips en 2 meses. Entonces, es por eso la importancia de entender la estructura, la importancia de entender cuáles son nuestros targets a largo plazo, porque si tenemos claro cuáles son los targets a largo plazo, vamos a poder en un trade de largo plazo entrar 4 o 5 veces. ¿Ok? Que es por ejemplo lo que yo he venido haciendo con el euro USD desde que rompió la estructura bajista, la estructura alcista, perdón. ¿No? Si nos damos cuenta, el euro USD venía con una tendencia alcista marcadísima de mucho tiempo, y en el momento que rompió la estructura alcista, a mí me ha dado múltiples puntos de entrada, ¿no? Me dio el primer punto de entrada acá, me dio el segundo punto de entrada acá, me dio el tercer punto de entrada acá, y me dio el cuarto punto de entrada acá en el NFP, ¿no? Y de hecho, yo ahorita sigo en venta, ¿ok? No, David, mi estrategia no se basa en soportes y resistencias, ¿no? Yo con los puntos de pivote estoy, no necesito más. Porque luego vamos a identificar en otras clases algo que se llaman zonas de oferta y demanda, ¿no? Que las zonas de oferta y demanda tienen una función muy similar a las zonas de soporte y resistencia, pero tienen mayor efectividad. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de grabar la clase
Denme un segundo.